Para ver los límites infinitos, vamos a empezar viendo la gráfica de una hipérbola. Recordad cómo era la función hipérbola. Voy a dibujar unos ejes X e Y y acordaros que las hipérbolas tenían dos asíntotas, una horizontal y una vertical. Supongamos que, por ejemplo, esta asíntota tiene esta asíntota horizontal y esta otra, por ejemplo, asíntota vertical, y que la función sería esta que os voy a dibujar a continuación. Esta de aquí aproximadamente y por aquí también aproximadamente. ¿Y para qué os he dibujado esta función, esta hipérbola? Porque quiero que os deis cuenta que cuando yo me voy acercando a este valor que es el punto -1, este de aquí, cuando yo me voy acercando al punto -1 con valores más pequeños que -1, la función cada vez se va haciendo más pequeña. Y cuando yo me voy acercando al valor -1, pero con valores mayores que -1, la función se va haciendo cada vez más grande. ¿Esto cómo se escribiría? Esto se escribe de la siguiente forma. El límite de esta función f de x, cuando x se acerca al -1 por la izquierda, es decir, con valores más pequeños que -1, cada vez se va haciendo más pequeñito. Y sabéis que el número más pequeñito de todos no existe porque los números son infinitos, pero ese valor simbólicamente lo designamos como menos infinito. Por otra parte, podemos decir también que el límite cuando x tiende a -1, pero en este caso acercándonos por la derecha de la función f de x, cada vez, fijaros, como os comentaba, se va haciendo más grande y se llegará a hacer tan grande como queramos. Por lo tanto, esto sería más infinito. Por lo tanto, habéis visto un ejemplo de límites infinitos, es decir, de límites de una función en un punto que su resultado es el infinito. Y esto sucede, como ya hemos visto, cuando a medida que nos acercamos a un punto la función se va haciendo cada vez más grande, entonces tendríamos el más infinito, o cada vez más pequeño, entonces tendríamos el menos infinito. Veámoslo ahora con un ejemplo numérico y dando valores. Si por ejemplo tenemos la función f de x igual a 1 partido por x y queremos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0, fijaros que antes os he dicho que para calcular límites lo más lógico era sustituir, lo que hacíamos de normal. En este caso, si sustituimos, fijaros que la función f de x es la función 1 partido por x, así que si sustituimos tendríamos 1 partido por 0. Pero 1 partido por 0 ya os he dicho antes que es algo que no se puede hacer. Se suele poner así entre paréntesis y poner aquí una i o int porque es una indeterminación. Y nos vamos a enseñar en este tema cómo solucionar estas indeterminaciones. En este caso lo que voy a hacer es dar una tabla de valores. Y para ello me doy aquí una tabla de valores xy y voy a empezar dando valores más pequeños que 0. Por ejemplo, el -0,1, el -0,01, el -0,001, es decir, valores más pequeños que 0, pero que cada vez estén más cerca de 0. Y si hago la función y calculo la i para cada uno de estos valores, recordad que la función era 1 partido por x, así que 1 partido por -0,1 eso da -10, 1 partido por -0,01 eso da -100, 1 partido por -0,001 eso da -1000, y así sucesivamente podríamos comprobar que a medida que nos vamos acercando a 0 con valores más pequeños de 0, es decir, a 0 menos, la función se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, tiende a menos infinito. Y lo podríamos poner, el límite de esta función, que era 1 partido por x, cuando x tiende a 0 con valores más pequeños que 0, es decir, a 0 menos, eso me va a dar menos infinito. Veamos qué pasaría si damos una tabla de valores, pero con valores mayores que 0. Por ejemplo, 0,1, 0,01, 0,001, etc. Valores que, como veis, se van acercando cada vez más a 0, pero nunca llegan a tocar el 0. Pues como la función, igual que antes, era 1 partido por x, 1 partido por 0,1, eso da 10. 1 partido por 0,01, eso da 100. 1 partido por 0,001, eso da 1000. Y así sucesivamente, fijaros que a medida que nosotros estamos cada vez más cerca del 0, con valores mayores que 0, es decir, de 0 más, la función es cada vez más grande, es decir, tiende a más infinito. Y eso lo pondríamos de la siguiente forma. El límite de esta función, que es 1 partido por x, cuando x tiende a 0 con valores mayores que 0,
es más infinito. Si os dais cuenta, estos dos valores no son los mismos. Por un lado da menos infinito y por otro da más infinito. En este caso diremos que la función es una función divergente en este punto, en este caso en el punto 0. Continuamos viendo otro tipo de límites infinitos. En este caso son los llamados límites en el infinito. Os voy a poner una gráfica para que veáis a qué me refiero. Imaginaros que tengo yo esta función x e y, y la función es una función exponencial. Por ejemplo, esta función que podría ser perfectamente la función y igual a 1/2 elevado a x, una función exponencial como ya vimos en el tema pasado. Fijaros que en esta función, a medida que yo crezco en la x, es decir, tomo valores cada vez más grandes de la x, esta función se va acercando a cero, se va acercando al eje de las x. Es decir, que el límite de esta función cuando x se hace cada vez más grande, es decir, cuando x tiende a más infinito, ese límite es cero. Y esto es un límite en el infinito, porque en realidad en los límites en el infinito no se trata más que de ver a qué tiende la función cuando los valores de la x se van haciendo cada vez más grandes, es decir, cuando tienden a más infinito, o bien cada vez más pequeños, es decir, cuando tienden a menos infinito. Y tendremos estos dos casos. Por un lado, el límite de la función cuando tendemos a más infinito y por otro caso, el límite de la función cuando tendemos a menos infinito. Y no tienen por qué dar los dos valores lo mismo. Fijaros que en esta función de aquí, el límite de la función cuando tendíamos a más infinito nos daba cero y no hemos calculado cuando tendemos a menos infinito, pero vamos a verlo en un momento. Si la x viene para acá, que se tiende a menos infinito, la función fijaros que cada vez se va haciendo más grande, por lo tanto la función tenderá a más infinito. Y si eso lo escribimos sería algo como esto, el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es más infinito. Y hemos visto aquí otro concepto, un límite de una función en el infinito que nos da de resultado también infinito. Es decir, pueden haber límites infinitos en el infinito como acabamos de ver. Vamos a verlo como siempre con un ejemplo numérico y dando una tabla de valores. Aunque más adelante vamos a aprender métodos para calcular los límites de una función sin necesidad de dar valores. Aunque ahora simplemente para ilustraros la explicación del tema lo vamos a hacer de esta forma. Imaginaros que tenemos la función f de x igual a x partido por x menos 1. Y quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito de esta función x partido por x menos 1. Como os he dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es sustituir. Y cuando tenemos un infinito vamos a sustituir exactamente igual como si fuese un número. Esto sería más infinito partido por más infinito menos 1. Y vamos a ver cómo hacemos estas operaciones. El más infinito se quedaría como está, pero ¿qué valdría más infinito menos 1? Fijaros que más infinito es un número tremendamente grande, el número más grande que existe. Bueno, de hecho no es un número, es un concepto, es lo más grande posible. Si eso tan grande, tan grande, tan grande le quitamos 1, ¿verdad que sigue siendo una cosa muy grande, muy grande, muy grande? Es decir, que el infinito, si le restamos 1, ese 1 es irrelevante al lado de un infinito, vuelve a ser otro infinito. Y esto es una indeterminación. La indeterminación infinito partido por infinito. Y siempre que tenemos una indeterminación, en su momento ya veremos cómo se hace, pero ahora lo único que podemos hacer es dar una tabla de valores. Así que voy a dar una tabla de valores y voy a acercarme al más infinito poco a poco. Por ejemplo, voy a dar el valor 10, el valor 100, el valor 1000, el valor 10.000, etc. Y como la función, fijaros que es la función x partido por x menos 1, para 10 será 10 partido por 10 menos 1, que será 10 entre 9, que eso da más o menos 1,1. Para 100 será 100 entre 100 menos 1, que es 99, y si hacemos estas operaciones con la calculadora da 1,01. Para 1000 sería 1000 entre 1000 menos 1, que es 999, y otra vez con la calculadora esto da 1,001. Para 10.000, pues sería 10.000 entre 10.000 menos 1, que son 9.999, y si hacemos estas operaciones da aproximadamente 1,001. Y si os dais cuenta, a medida que el número va creciendo, es decir, que la x se va acercando a más infinito, estos números se van acercando cada vez más a 1. Por lo tanto, podemos asegurar que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, que era x partido por x menos 1, es 1. Y lo podemos recuadrar porque este ya es el resultado del límite.
También podríamos calcular, por ejemplo, el límite de esta función, que era x partido por x menos 1, cuando x tiende a menos infinito. Podríamos hacerlo de la misma forma dando valores. Os lo dejo como trabajo para casa, pero si dais valores veréis que este límite vuelve a ser otra vez 1. Así que en este caso podríamos decir simplemente que el límite de x partido por x menos 1 cuando x tiende a infinito es 1. Porque fijaros, tened mucho cuidado con los términos más infinito, menos infinito e infinito, porque son tres términos totalmente diferentes. Cuando hablamos de más infinito y menos infinito, las cosas están bastante claras. Más infinito es lo más grande que existe, algo muy, 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 muy grande. Menos infinito es algo muy, muy, muy pequeño. En cambio, ¿qué es infinito? Infinito se refiere a los dos. Infinito se refiere por una parte al más infinito y por otra parte al menos infinito. Es decir, que si nos piden en algún momento el límite de una función cuando x tiende a infinito, lo que nos están pidiendo es que hagamos los dos límites. Por una parte, el límite de esa función cuando x tiende a más infinito y luego el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Y puede ser que esos límites coincidan o que no coincidan, pero en realidad nos están pidiendo los dos límites. Vamos a ver ahora un ejemplo de límites en el infinito y que también dan como resultado infinito. Es decir, un límite de este tipo, un límite de f de x cuando x tiende a más o a menos infinito y que como resultado nos dé también más o menos infinito. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x cuadrado, si calculo el límite de f de x cuando x tiende a infinito, acordaros que tienda a infinito quiere decir que tengo que hacer por un lado el límite de la función cuando x tiende a más infinito y por otro lado tendré que hacer el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Lo voy a hacer por separado y fijaros que como la función es x cuadrado, eso sería el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado. Y tan solo hemos de sustituir. Eso da más infinito al cuadrado. Y fijaros, si un número muy grande lo elevamos al cuadrado, ¿verdad que el resultado será un número todavía más grande? Por lo tanto, el resultado será también más infinito. Vamos a ver con el límite cuando x tiende a menos infinito. Eso será el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado. Esto será menos infinito al cuadrado. ¿Qué da menos infinito al cuadrado? Pues fijaros, un número negativo al elevarlo al cuadrado siempre se convierte en positivo porque menos por menos es más. Así que de signo sería más y un infinito al cuadrado pues será un infinito todavía más grande. Así que será un infinito también. Por lo tanto, el resultado del límite cuando x tiende a menos infinito de esta función también es más infinito. Y podemos afirmar, por lo tanto, que el límite de esta función, cuando x tiende a infinito en general, nos da más infinito, porque nos ha dado lo mismo por los dos lados. Pero si no nos hubiese dado lo mismo por los dos lados, no podríamos afirmar eso y tendríamos que dejar por un lado el límite de la derecha y por otro lado el límite de la izquierda. Vamos a hacer otro ejemplo. Sea la función, por ejemplo, f de x igual a 3x menos 1. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Fijaros que cuando tiende a infinito, igual que antes, tenemos que separar por un lado el límite cuando tiende a más infinito de esta función que acordaros era 3x menos 1 y por otra parte el límite cuando x tiende a menos infinito de la función que era 3x menos 1. Tan solo hemos de sustituir, así que esto sería 3 por más infinito menos 1. Y vamos a ver cómo hacemos estas operaciones. Imaginaros el más infinito como algo tremendamente grande. Si algo muy, muy, muy grande lo multiplicamos por 3, seguirá siendo algo muy, muy grande. Es decir, seguirá siendo infinito. Y si a algo que es súper grande como el infinito le restamos 1, pues no se verá afectado. Así que este resultado seguirá siendo más infinito. Veamos ahora el límite en el menos infinito. Si sustituimos, eso será 3 por menos infinito y todo eso menos 1. Fijaros, menos infinito es algo que es extremadamente pequeño, muy, muy pequeño. Si una cosa muy, muy pequeña la multiplicamos por 3,
pues será 3 veces más pequeña, es decir, seguirá siendo algo muy, muy pequeño, es decir, esto de aquí seguirá siendo menos infinito. Y si algo muy, muy pequeño le restamos 1, pues todavía será más pequeño. Por lo tanto, en este caso, el resultado es menos infinito. Y si os dais cuenta, en este caso, para esta función no coinciden los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Así que no podríamos poner el límite en general, sino que tenemos que ponerlo por separado.